Era el 13 de febrero de 2024, cuando la policía de Suiza recibió una llamada alarmante. Un vecino de Binningen, un tranquilo suburbio ubicado en las afueras de la ciudad de Basilia, acabó de cruzarse con el padre de su vecina. Este le dijo que había hallado lo que parecía ser un cuerpo sin vida dentro de su sótano. Rápidamente las autoridades se trasladaron hacia la enorme y elegante casa. Una vez dentro, fueron testigos de lo que el vecino había relatado en la llamada. De una bolsa de basura sobresalían unos mechones rubios. Al abrirla, supieron que se trataba del cuerpo de una mujer. La noticia impactó a todo Suiza, ya que se trataba de uno de los casos más macabros de los últimos años. ¿Quién podría haber llevado a cabo semejante acto? La respuesta estaba más cerca de lo que los agentes pensaban. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Krystyna Hoximowicz nació el 15 de abril de 1985 en la comuna suiza de Binningen. Sus padres habían llegado desde Serbia en busca de mejores oportunidades laborales y tenían fe que allí las encontrarían. Ellos no querían perder contacto con sus raíces, por lo que desde que Krystyna era muy pequeña, le inculcaron la cultura de Serbia. Cuando era apenas una niña, Krystyna descubrió un mundo con el que seguiría fanatizada el resto de su vida, el de la moda. Su infancia transcurrió en aparente normalidad, rodeada de gente que la quería y la apoyaba en todo. Al llegar a la mayoría de edad, Krystyna comenzó a trabajar en la empresa Google como reclutadora. Así adquirió muchos conocimientos respecto al área de recursos humanos, pero no estaba destinada a realizar trabajo de oficina durante el resto de su vida. Su pasión por la moda seguía intacta y quería llegar a las grandes pasarelas. Fue por esto que en 2003, cuando tenía tan solo 18 años, se anotó en el curso Miss Noroeste de Suiza. Deslumbró al jurado con su belleza hegemónica y su característico caminar. Finalmente, fue coronada como la ganadora del certamen. Esta fue la puerta de entrada a decenas de propuestas de trabajo, marcas de alto perfil y diferentes desfiles de moda. Se contactaron con ella para que fuera su modelo. También consiguió mucha exposición, lo que devino en que tuviera cientos de admiradores. En 2007, Krystyna participó de otro certamen, el de Miss Suiza. Logró llegar a la final, aunque no se llevó la corona a su casa. Ese mismo año, la joven decidió combinar su pasión por la moda con su experiencia en el mundo empresarial. Creó una agencia de consultoría y coaching llamada Cadwet Coach, cuya sede estaba ubicada en Basilia. Allí entrenó a diferentes modelos que participaban de concursos de belleza, tal y como lo había hecho ella. Entre sus alumnas se encontraba Dominique Ridegnet, que resultó ganadora de Miss Suiza 2013. Krystyna la preparó para el certamen Miss Universo, intentando trasladarle todos sus conocimientos. Lo mismo ocurrió con otras chicas que participaban de concursos internacionales. Para Krystyna, la clave estaba en caminar, posar, brindar a las cámaras expresiones faciales interesantes y ser capaz de deslumbrar con autenticidad. Sus alumnas le hacían caso y siempre lograban llegar a los últimos puestos de los certámenes, pero su compañía no tenía como clientes únicamente a modelos, sino también a mujeres empresarias. Krystyna les enseñaba a caminar con confianza en su vida diaria. Durante aquellos años, la mujer tuvo también su propio programa de televisión, donde preparaba a las concursantes para diferentes certámenes de belleza. Su vida parecía perfecta, tenía su trabajo soñado, escalaba profesionalmente y estaba rodeada de su familia y amigos que la adoraban. Todos la describían como una persona carismática y amorosa, pero lejos de todos los flashes de las cámaras, Krystyna se sentía algo sola, o al menos, así fue hasta que conoció a quien creía que sería el amor de su vida. Esto ocurrió en 2017, cuando Thomas,
cuyo apellido no trascendió, se cruzó en su camino. Era un hombre 3 años mayor que ella, hijo de un reconocido abogado de Berna. Se había criado en el seno de una familia de clase alta y vivía en una gran casa en Basilia. En el momento que comenzó a salir con Cristina, trabajaba como empresario y, al igual que ella, deseaba escalar en aquel mundo. Ese mismo año contrajeron matrimonio y la mujer deslumbró a todos con su hermoso vestido blanco, hecho de diamantes. Luego compraron una casa adosada en Binningen, un tranquilo suburbio a las afueras de Basilia, en Suiza. Para los vecinos, Cristina y Thomas eran la pareja perfecta. Eran exitosos, hegemónicos y parecían amarse profundamente. Sus amigos pensaban exactamente lo mismo. Eran la familia modelo. En el año 2020, Cristina y Thomas decidieron que era momento de agrandar la familia y tuvieron a su primera hija. Mientras tanto, Cristina se mantenía activa en su compañía, en las pasarelas y en las redes sociales. A través de videos y fotografías que compartía, mostraba cómo enseñaba a otras modelos más jóvenes a modelar con gracia. Pocos meses después de dar a luz a la primera niña, Cristina volvió a quedar embarazada y en 2021 nació la segunda pequeña. Mediante un posteo de Instagram, donde subió una foto en blanco y negro junto a su primera hija, escribió que se sentía orgullosa de muchas cosas en la vida, pero que nada era mejor que ser madre. En 2022, Cristina consideró que había alcanzado la cima en lo que respecta al glamour y los concursos de belleza. Por ende, decidió abandonar del todo el modelaje para dedicar todo su tiempo a formar a otras chicas en sus carreras como modelos. Thomas, por su parte, abrió una consultoría de empresas. Todos los allegados de la pareja estaban orgullosos del rumbo que estaba tomando su vida. En febrero de 2024, cuando Cristina tenía ya 38 años, publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes junto a su pareja e hijas. En las mismas se les podía ver disfrutando del atardecer en el lago de Lucerna. En el pie de la fotografía, la mujer expresaba que su familia era su mundo entero, pero detrás de esa aparente perfección se escondía algo siniestro, algo que haría que aquella publicación fuera una de las últimas que la exmodelo compartiría. El 13 de febrero de ese mismo año, los padres de Cristina recibieron una llamada telefónica por demás extraña. La misma provenía de la guardería local, a la que asistían sus nietas. Las maestras les indicaron que Cristina no había ido a buscarlas a la hora que debía, y que tampoco se había comunicado para avisar que llegaría tarde. Eso alarmó a los padres de la exmodelo, ya que ella nunca se olvidaba de sus pequeñas, y mucho menos desaparecía sin avisar. Luego de pasar a recoger a las niñas por el jardín de infantes, los Joksimovic intentaron comunicarse con su hija sin éxito. Preocupados, se trasladaron hacia la elegante casa en Binningen, donde Cristina vivía junto a Thomas, pensando que él podría saber algo acerca del paradero de su esposa. Pero el hombre dijo no saber dónde se encontraba Cristina, y además aclaró que a veces se iba de repente. A ellos les extrañó esta afirmación, ya que no era normal que su hija se marchara así como si nada. Los padres de Cristina le dijeron a Thomas que se quedarían en la casa durante algunas horas, esperando a que su hija regresara. Realmente querían saber si se encontraba bien. Él, por su parte, se mostró completamente tranquilo. Conversó con ellos normalmente durante la tarde, y al caer la noche, preparó la cena para todos. En ningún momento manifestó preocupación por la ausencia de Cristina, que cada vez se hacía más notoria. Luego, con calma arropó a sus 2 hijas en sus camas. Después de eso, Thomas volvió a conversar con su suegra. Fue entonces cuando el padre de Cristina decidió que la situación se había vuelto demasiado sospechosa. Comenzó a registrar todos los rincones de la casa para encontrar alguna señal del paradero de su hija, pero no halló ni una pista, hasta que decidió bajar hacia lo más profundo de aquel supuesto acogedor y elegante hogar. Una vez en el sótano, el padre de Cristina se dirigió hacia la zona donde estaba el lavadero. Allí observó una bolsa de basura que, al acercarse más, develó algo espantoso. De la misma, sobresalían unos mechones rubios, exactamente idénticos a los del pelo de su hija.
El hombre estaba en shock, pero ya nada podía dar marcha atrás. Abrió la bolsa para ver su contenido y se encontró con nada más ni nada menos que la cabeza de Cristina dentro, junto a otros restos de su cuerpo. En ese instante el hombre salió corriendo por la puerta del garage, mientras gritaba sin parar. Una vez en la calle, le dijo a un transeúnte que llamara a la policía. Luego volvió a ingresar en la casa de su hija y confrontó a su yerno. Thomas parecía estar completamente estupefacto ante el descubrimiento de su esposa, pero no lo suficientemente triste. Una vez que la policía llegó a la vivienda, encontraron los restos desmembrados de Cristina en el lavadero. Parecían haber sido reducidos a un estado de puré, probablemente mediante algún químico, pero eso no era lo único que había en el lugar. Las autoridades se toparon con una sierra eléctrica, unas tijeras de podar y un cuchillo. Todas las herramientas estaban completamente ensangrentadas y dispuestas meticulosamente en el lavadero, como si el asesinato hubiese sido un acto de precisión quirúrgica. Junto a esas había una batidora de mano, que probablemente había servido como el instrumento final en el proceso de disolver el cuerpo de Cristina en un químico. Los restos de la exmodelo fueron trasladados hacia el hospital forense, donde se realizaron los exámenes pertinentes. Estos arrojaron que Cristina falleció por estrangulamiento y que su cuerpo mostraba signos previos de trauma contundente. Además, se informó que varias partes del cuerpo fueron trituradas con una batidora de mano y disueltas en un químico, tal y como los agentes sospechaban. Mientras tanto, los policías que seguían en el lugar de los hechos tenían un difícil trabajo: encontrar al asesino de Cristina. Y todos los ojos se posaron en Thomas, que había actuado de manera sumamente extraña aquel día, quitándole importancia a la ausencia de su esposa. A eso se sumaba el hecho de que las herramientas que se utilizaron para cercenar el cuerpo de la víctima estaban demasiado organizadas en el lugar. Era como si alguien que viviera en el hogar hubiera planificado todo desde un principio. Tan solo 24 horas después del hallazgo, Thomas fue detenido en calidad de sospechoso. Las dos hijas de la pareja quedaron bajo la tutela de sus abuelos maternos. Durante el primer interrogatorio, Thomas aseguró a los agentes que había encontrado a su esposa sin vida en su casa y que, producto del pánico, la había desmembrado en la lavandería. A los detectives esta versión de los hechos les parecía poco realista. En marzo, volvieron a interrogar a Thomas y él cambió completamente su anterior declaración. El hombre alegó haber actuado en defensa propia. Aseguró que su esposa lo había atacado primero con un cuchillo y él, presa del pánico, la asesinó. Esta segunda versión fue desmentida por el informe médico forense, ya que Cristina fue víctima de una obstrucción en las vías respiratorias, mientras que él no tenía ni un rasguño. Además, los agentes notaron que mientras Thomas hablaba del supuesto pánico que había sentido, las pruebas mostraban un comportamiento cruel, planificado y sin rastros de arrepentimiento, y estas sospechas se acrecentaron cuando la familia y amigos de la víctima decidieron brindar a la policía su versión de los hechos. Esta se remontaba a años antes del asesinato. Los allegados de Cristina y Thomas aseguraron que ambos pasaban por un tormentoso conflicto matrimonial. Algunos sugirieron que en los meses previos al crimen, las tensiones entre ambos se habían agudizado, con episodios de violencia doméstica de parte de Thomas, aunque Cristina prefería no hacer públicos los problemas que su relación estaba sufriendo, porque temía por la salud mental de sus hijas. Además, quería preservar su imagen pública para que no afectara a su trabajo como empresaria. Si bien Cristina no había presentado denuncias por abuso, era claro que había sufrido de violencia doméstica. Sus familiares y amigos también indicaron que las semanas previas al crimen, la víctima había planeado abandonar a su marido, pero no había logrado hacerlo, porque realmente temía que él estallara en cólera y la agrediera. De repente todas las piezas de la investigación comenzaban a encajar. Como si esto fuera poco, algunos testigos relataron a la policía que no sería la primera vez que Thomas agredía a una mujer. En una ocasión, habría agarrado con la mano a una expareja por el cuello, para luego golpearla y empujarla contra una pared. Esto concordaba con el hecho de que Cristina hubiera sido estrangulada antes de ser asesinada. Los agentes comenzaban a notar que Thomas no era el agradable esposo que pretendía.
Si bien al principio los escabrosos detalles del crimen no se publicaron, ni tampoco el hecho de que el exmarido de la víctima había sido arrestado, la conmoción por el fallecimiento de la exmodelo fue total y captó la atención de todo Suiza, quienes seguían y admiraban a Cristina, ya fuera por su trayectoria como modelo o por su trabajo como coach. Quedaron devastados. Muchas de sus excompañeras expresaron públicamente su angustia por el homicidio. Una de ellas fue la Miss Suiza 2006, Krista Rigosi, que publicó en sus redes sociales: "No tengo palabras, estoy devastada". Por su parte, Lorena Santen, quien se coronó como Miss Suiza 2023, aseguró que el amor inquebrantable y la generosidad de Cristina conmovieron a todos los que la rodeaban y que siempre recordaría con cariño el impacto que tuvo en su vida. Otros internautas acudieron a la cuenta de Instagram de Cristina para dejar decenas de comentarios bajo las últimas publicaciones, en las que se le veía feliz y sonriente. Nadie podía entender cómo todo había cambiado de un momento a otro. Finalmente, después de mucha espera, se hizo pública la respuesta a esta pregunta. Según la reconstrucción llevada a cabo por los agentes, el 13 de febrero de 2024, Cristina fue estrangulada por su esposo. Luego de soportar años de maltrato físico y verbal de su parte, luego de quitarle la vida, Thomas procedió a desmembrar el cuerpo en el lavadero con una sierra de calar, un cuchillo y unas tijeras de podar. Por último, cortó varias partes del cuerpo y las procesó con una batidora de mano para finalmente disolverlas con un producto químico. A mediados de 2024 comenzó el juicio contra Thomas. Si bien el hombre continuaba alegando haber actuado en defensa propia, los fiscales no tardaron en relatar que lo que ocurrió en el lavadero de la casa familiar había sido más que un asesinato impulsivo. Para ellos, se trataba de un crimen sumamente metódico. Las herramientas habían sido cuidadosamente seleccionadas y el proceso de desmembrar el cuerpo completamente deliberado. Por último, la elección final de disolver los restos mostraba una mente más preocupada por ocultar el delito que por las consecuencias de sus actos. Pero eso no era todo. Para los investigadores, Thomas había mostrado un nivel notablemente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría durante los interrogatorios. No era un marido en pánico, como él trataba de presentarse, sino un individuo con rasgos sádicos sociopáticos. Los testimonios de sus conocidos señalaban que tenía una personalidad fría y manipuladora, capaz de planificar meticulosamente la manera de encubrir el asesinato. Si bien este diagnóstico abrió el debate sobre su estado psicológico y su responsabilidad penal en el crimen, las autoridades descubrieron que su confesión, que intentaba mitigar su culpabilidad, no hizo sino poner de manifiesto su falta de arrepentimiento por lo que sucedió. El 13 de septiembre de 2024, Thomas se declaró culpable de haber cometido el homicidio de su esposa frente al Tribunal Federal de Lausana. Luego de esto, el hombre solicitó una apelación para su liberación, que fue denegada por el Tribunal Federal de Suiza. Se señaló que padecía de una enfermedad mental, por su predisposición a usar la violencia con rasgos sádicos, por lo que sería sumamente irresponsable otorgarle la libertad provisional hasta que concluya el juicio. Mientras el proceso legal continúa, los familiares y amigos de Cristina se sienten completamente devastados. El 24 de septiembre, un amigo de la familia declaró al medio Mail Online que la última semana en particular había sido realmente dura para él y para los otros allegados de la víctima. Esto se debía a que con el comienzo del juicio habían salido a la luz los terribles detalles del crimen. Sobre el acusado, acotó que no podía creer el nivel de impunidad con el que se había manejado. Había pasado horas con su suegro, su suegra y sus hijas, fingiendo que nada estaba mal, charlando con ellos y acosando a las pequeñas. Luego, el entrevistado acotó que desde que Cristina falleció, tanto él como los otros familiares y amigos habían intentado funcionar, porque tenían momentos en los que lo único que podían hacer era llorar. El crimen de Cristina no solo ganó relevancia por la brutalidad con el que fue cometido, sino que también ha abierto un debate sobre cómo las enfermedades mentales y la violencia doméstica pueden pasar desapercibidas causando tragedias catastróficas. Si bien, en 2018,
Suiza ratificó el convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Lo cierto es que la tasa de feminicidios en aquel país continúa en ascenso. En otoño de 2021, el Centro de Investigación Sotomo realizó una encuesta para una organización coordinadora de refugios de mujeres en Suiza y Liechtenstein, de la cual participaron más de 3.500 personas. El estudio analizó todas las formas de violencia, física, psicológica y sexual. Esta señaló que las mujeres de entre 26 y 45 años son las más afectadas, y casi el 40% de las personas consultadas comentaron sospechar la existencia de violencia doméstica en su círculo personal. Además, 8 de cada 10 dijeron que veían a la violencia doméstica como un problema social, y aproximadamente la misma cifra pensaba que se debería hacer más contra la violencia doméstica a nivel político. Actualmente, el padre y la madre de Cristina se encuentran bajo tratamiento psicológico, mientras que cuidaban a sus nietas e intentan alejarlas de las noticias sobre su difunta madre. No obstante, la hermana de Thomas solicitó la custodia completa de las niñas, lo que ha generado una polémica, ya que los Hoximovic no creen que sea sano para ellas vivir con el lado paterno de la familia. Temen que debido a que los padres de Thomas tienen una muy buena posición económica, puedan ganar la batalla por la custodia. Si bien el feminicidio de Cristina fue el primero en ser registrado en el país durante 2024, no fue el único. En Suiza, cada 3 semanas una mujer fallece como consecuencia de la violencia doméstica. La familia Hoximovic merece un juicio justo, donde el acusado pague por sus delitos, pero eso no sanará por completo la herida. Lo cierto es que si alguien hubiera podido ayudar a la víctima a salir de la terrible situación en la que se encontraba, hoy estaría con vida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.